Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en el mundo. Yo quisiera iniciar diciendo que la semana fue de altísima volatilidad en todos los mercados, en los mercados de bolsa, en los mercados de cambios, en los mercados de bonos. Fue un ir y venir de alzas y bajas ante cualquier pequeña noticia, y esto, bueno, pues al final lo que hizo fue que, por ejemplo, en materia de bolsas, pues estas quedaran prácticamente tablas de cómo empezaron el lunes, con una ligera variación negativa en algunos lados, pero nada importante. En cambio, en monedas sí hubo cambios importantes. Vimos al peso mexicano tocar niveles prácticamente de 22 pesos por dólar, pero también lo vimos cotizar a 21.10. Finalmente está cerrando a niveles de 21.25, 21.30, y esto es una muestra de que no vale la pena tomar decisiones precipitadas ante noticias no confirmadas, ¿no? Ante la especulación. Dígame usted qué le diría a la gente que salió como loca a comprar a 22.30, que fue el precio máximo que alcanzó el viernes nuestra moneda, ¿no? Y hoy está un peso abajo. Bueno, pues, por eso en estas condiciones yo creo que lo mejor es mantener la prudencia y hasta no tener mayor información, no empezar a actuar. Y la verdad sea dicha, alrededor de Omicron, que es lo que generó toda esta turbulencia, pues seguimos, si no en las mismas, pues no tenemos ninguna versión oficial de qué tan importante es, qué tan contagiosa es, qué tan mortal es, si sirven o no sirven las vacunas. Hay una gran información encontrada. Pfizer dice una cosa, Moderna dice otra cosa. Hay gobiernos que dicen que los casos que se han presentado son bastante leves. Eso lo estamos viendo en Israel, por ejemplo. En Estados Unidos los casos que se han presentado no han tenido síntomas graves. Entonces, yo honradamente no entiendo por qué de repente se hizo este escándalo tan importante. No desestimo que la información hay que tomarla en serio, no lo desestimo, pero de ahí a la magnitud con la que se dio a conocer como algo terrible, pues yo mantengo mis reservas, porque ni estamos mancos, estamos en mejor posición de lo que estábamos en marzo del 2020, hace un año. Los niveles de vacunación han avanzado. Hoy tenemos vacuna, hace un año no teníamos ni siquiera una vacuna que se estuviera aplicando. En fin, yo soy bastante más optimista por naturaleza y porque la razón me lo está diciendo. Si después vienen datos que me hagan pedir disculpas, pues lo haré, pero por lo pronto, la verdad, yo no estoy tan asustado. Sí hay que tomarlo en cuenta, sí hay que cuidarnos, sí hay que mantener los cubrebocas como principal instrumento de defensa. Ojalá y los gobiernos o los gobernantes pusieran el buen ejemplo. Eso hay que hacerlo. Hay que acelerar los niveles de vacunación, hablando de nuestro país, pero por lo demás yo creo que no vale la pena hacer el escándalo que se organizó. Pero bueno, eso fue el viernes. Esto estuvo presente en toda la semana, y todos los activos que se afectaron el viernes se siguieron afectando en forma positiva y negativa a lo largo de los días. El petróleo subía y bajaba, el rendimiento de los bonos en Estados Unidos subía y bajaba, los tipos de cambio se depreciaban y se apreciaban. En fin, fue verdaderamente una semana de altísimas volatilidades. Como dije al final, no terminamos tan mal. Pero hay que decir, y aquí le pediría yo al licenciado Gordillo que abundara sobre ello, se juntó esto con otra noticia de la mayor importancia, y es que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, cambió el discurso y dijo que, bueno, que la inflación a lo mejor ya no era tan transitoria y que entonces habría que eliminar el término del discurso.
Y esto tiene enormes implicaciones porque podía ser que se acelerara el tapering, podía ser que se acelerara el ciclo de incremento en las tasas de interés, que en lugar de que sea en noviembre o diciembre del año pasado, del año siguiente, pudiera ser en mayo del 22, en fin, puede tener un montón de consecuencias. Pero, pues Jorge, por favor, tus comentarios. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, la situación está generando alrededor de la nueva variante y de la reacción que tenga o la especulación que tenga el mercado sobre lo que vaya a ser la Reserva Federal. Y está pasando cosas muy interesantes porque el mercado, al ver la nueva variante, lo primero que piensa es qué le va a pasar a la economía mundial. Ahora que sufre con ciertas preocupaciones de desaceleración, se va a descarrilar, qué va a pasar el próximo año. Y si la economía se descarrila, la economía global, entonces la Reserva Federal no va a poder aumentar tasas de interés como quisiera. ¿Qué va a hacer con su política monetaria? Y esa especulación es la que empezó a frenar un poco esta impresión que se venía acelerando en el mercado de que a lo mejor se iban a empezar a aumentar tasas de interés en Estados Unidos tan pronto como marzo o abril del próximo año. Entonces, comentarios como los que dice el Jerome Powell y los primeros datos que empezamos a ver económicos de noviembre empiezan a formar esta especulación, empiezan a formar lo que podría ser el cierre de año para los mercados financieros. Porque primero Powell dice, nos preocupa la variante, nos preocupa la economía y entonces hay que seguir fomentando y asegurando que la recuperación sea sostenible. Esto lo está queriendo encaminar a las tasas de interés, o sea que tratará de no moverlas. Pero por otro lado dice, pero la inflación está completamente en un lugar donde no quiero. Ya quitó la palabra transitorio, pero simplemente para no hacer ruido en el mercado, que para él transitorio significa que no es permanente, punto. Y para nosotros también. Pero el mercado creía que la palabra transitoria, que mañana se recuperara la inflación. Esto no va a pasar. La inflación, ya lo hemos dicho, va a tardar quizá años en recuperarse. Entonces, ya quitó esta palabra, pero él dice, no me gusta la inyección de liquidez. Ya no está contribuyendo en nada a la economía mundial y a la economía norteamericana. Entonces, quiero discutir que se acelere la disminución de compra de bonos al plan original que tenía. Entonces, son dos cosas distintas. Por un lado, no quiere hablar de las tasas de interés y por otro lado está diciendo que quiere aumentar el tapering. Entonces, esto el mercado lo trata de interpretar. Entonces, hay semanas que lo interpreta de manera positiva, como fue esta, y hay otras semanas que se va a ir volcando a lo negativo, como puede ser cuando nos acerquemos a la próxima reunión, que es el 15 de diciembre. Entonces, hay que esperar volatilidad por el resto del año, porque no hay todavía certidumbre, no hay una claridad sobre al no tener información de lo que está pasando con la economía global, con la variante, con la inflación. Al no tener todavía datos contundentes que nos den una tendencia o un cambio de tendencia, la especulación seguirá y hay que tener mucho cuidado ante ello, ¿no? ¿Qué datos económicos son los que te parecen sobresalientes? Bueno, el viernes salió el dato del empleo, bastante por debajo de lo previsto, 210,000 nuevos empleos contra 570,000 que eran los esperados. Pero, bueno, la tasa de desempleo disminuye del 4,6 al 4,2%. El dato de los mercados no lo tomaron muy mal, pero también salieron los datos de producción industrial, ¿no? Sí, lo referente a la industria y a los servicios, que son los PMIs, que son indicadores adelantados, salieron muy buenos para noviembre. Siguen enseñando que está la economía creciendo, está buen encaminado a un carril de recuperación, pero retrasado los datos de empleo. Eso es muy interesante porque eso es estructural. Este es lo último que se recupera y todavía la economía norteamericana está casi 4 millones de empleos por debajo de lo que estaba previo a la pandemia. Entonces, una cantidad de empleos muy alta y que todavía le va a tardar a muchos años en recuperarla. Entonces, aunque por un lado se ve la fuerza de la manufactura, se ve la fuerza de los servicios encaminándose, todavía nos falta oír mucho del empleo y esa es la razón por la cual la Fed dice, sí me quiero salir de estímulos, pero todavía no. Entonces, esa flexibilidad o ese doble discurso es la que va a ir moviendo los mercados hacia adelante. Jorge, en el caso de México, pasemos a México, nosotros anticipábamos la semana anterior que era muy posible que no alcanzáramos el crecimiento tan esperado del 6%. Y decíamos que las cuentas no nos daban. Bueno, y desafortunadamente el Banco de México nos dio la razón, ¿no? Salió su reporte trimestral donde él dice que el crecimiento podrá estar a niveles del 5,4% este año, del 3,2% para el año entrante. También es pesimista en cuanto a la inflación, con lo que dice Banjico. Yo creo que
no podemos esperar menos de un 7.2% de inflación enero-diciembre este año. En fin, fue un reporte que siempre es muy útil, pero bueno, pues la información para mí debería de prender focos amarillos, porque el gobierno lo siento muy contento con que este año vamos a crecer, pero pues eso se nos va a acabar muy rápido, porque la economía norteamericana también va a crecer menos el año entrante y nosotros vamos a regresar a los magros crecimientos del 3%, pues que no nos permiten tener un desarrollo adecuado. Opino igual. Lo hemos comentado por semanas. Lo preocupante es lo que viene. Los crecimientos que siguen son los que tienen un reto muy, muy fuerte. Todos parecen estar en contra. Ya estamos en cierta normalidad y entonces ya no podemos esperar a que la gente más se incorpore, o las empresas se incorporan a la actividad económica, ya están incorporadas. Entonces ya ahorita los crecimientos con respecto a trimestres anteriores van a ser más complicados, más difíciles, y si no hay un incentivo suficiente, los crecimientos seguirán cada vez más bajos. Ahorita ya estamos en crecimientos de los 4%, cuando estuvimos en los 10 porque había un rebote, pero para adelante la expectativa es que sea por debajo, y lo que preocupa es que lo que necesitamos es que la economía crezca todavía alto para recuperar la tendencia que tenía previo a la pandemia, y con crecimientos del 3% tardará muchos años en lograrlo. Pues sí, ya hemos dicho N veces que la razón más importante de esto es que la inversión privada sigue estando estancada. Y la inversión privada es el 97% de la inversión total. Entonces, si no hay un arreglo, un entendimiento profundo entre gobierno y empresarios, pues va a ser muy difícil que México tenga los crecimientos que nos gustaría ver. En otras cosas, bueno, pues se aprobó el nombramiento como miembro de la Junta de Gobierno de la señora Rodríguez. Con esto el presidente ya la podrá nombrar gobernadora a partir del 1 de enero para que inicie su gestión como la primera mujer gobernadora del Banco Central. Eso hay que destacarlo. Bueno, pues ya ese elemento ya no es de incertidumbre, ya sabemos quién va a ser. Y por último, también es decir que muy bueno el dato de las remesas, ¿no? Es el mérito de nuestros connacionales que trabajan fuera, pero estuvo en 49,000 millones de dólares en los últimos 12 meses, con lo cual podría ser que este año rebasáramos los 50,000 millones de dólares de ingresos. No sé si quieres cerrar con algo, mi querido Jorge. No, bueno, nada más felicitar también a la gobernadora. Es todo un reto lo que se le viene. El mercado poco a poco se va a ir acostumbrando a ella, pero llegan momentos muy, muy complicados para el país, momentos muy complicados para los bancos centrales por toda esta disyuntiva de inflación y de crecimiento que se encuentra. Entonces, bueno, vamos a estar muy atentos sobre las primeras posturas que tome, sobre todo en la primera reunión que será a principios de febrero. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Gracias, Jorge. Pero sobre todo, gracias a todos ustedes por estar con nosotros semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Hasta la semana que viene.